Ya en secundaria elige ciencia o aplicada. Yo sé lo que quería desde bien enana. Me gustaba la informática y no iba a cambiar ante nada. Damos tecnología, ley de Ohm, robótica y un poco de filosofía. Me marean con Ortega y Gasset, pero no me enseñan nada del internet. Todo es importante en esta vida, pero a mí me gusta más la informática que la filosofía. Sé que es la prosa y el teatro, pero para función la del profesorado, que llaman a aprender a memorizar. Pero yo lo único que he aprendido es a vomitar todo aquello que a mí me han hecho tragar. Este juego no trata del Big Data, sino de aprender lo que te gusta, aunque la gente se asuste. Me pueden suspender un examen, pero la informática no me la quita nadie. El sistema no te educa, te miente. Y he visto muchos incluso sacando sobresaliente. Yo en esa clase ahí sentada, prestando menos atención a los profes que a la pantalla. Siento que no encajo, pero estudiaré, llegaré. Hay luz de la clase sociedad, cállate. Desde pequeñita junto a las tecnologías con las cosas claras, pero a mí me corregían que si me dices abogada, presidenta o empresaria. No pueden entender que tengo una meta fijada. Insignificante entre tanta gente, aunque es diferente. Currículum en mano, tus ojos brillan como nunca lo han hecho jamás. Y eso que dicen que la informática es de chicos y ya está. Eso que no nos han visto a ninguna modelando en 3D, porque ese es su sueño, pero no dejan crecer. Encuentro un trabajo no de dependiente pasando la mopa, pero es que aquí me tratan como una idiota. Creían que no podía con la FP y saqué la mejor nota y eso que soy una mujer. Ahora trabajo de lo que me gusta y me apasiona. El resultado de unir mujer, ciencia y mis neuronas. Toda la vida prohibiéndome hacer lo que me gusta y ahora yo programo software y la gente se asusta. Todos los tíos se disgustan. Soy una mujer, no habéis podido contra mí y esta es la historia que te puede servir a ti, porque eres una mujer fuerte que puede competir. En el trabajo me menosprecian, pero yo soy la que más trabaja y no lo aprecian, porque yo llegaré a ser la cima, ser la jefa. Voy a ser la que está más arriba y con cabeza. Esta es mi historia, una niña que soñaba con ser la típica que está en un cuento de hadas, y a pesar de que muchos dudan de mí por ser una chica, hoy se descargan mis apps que organizan tu vida. Porque tío, no puedes menospreciar a una piba.